Primer apólogo chino. Leopoldo Marechal. El maestro Chuang tenía un discípulo llamado Tse-shu, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos, trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez Tse-shu le dijo a Chuang: «Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin acritud, las horas que pierdo, según él, en abstracciones filosóficas. Y me ha dicho una sentencia que ha turbado mi entendimiento». «¿Qué sentencia?», le preguntó Chuang. «Que primero es vivir y luego filosofar», contestó Tse-shu con aire devoto. «¿Qué te parece, maestro?». Sin decir una sola palabra, el maestro Chuang le dio a Tse-shu en la mejilla derecha un bofetón enérgico y a la vez desapasionado, tras lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo que a la sazón estaba lleno de flores primaverales. El discípulo Tse-shu, lejos de resentirse, entendió que aquella bofetada tenía un picante valor didáctico. Por lo cual, en los días que siguieron, se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto le preocupaba. Resolvió entonces prescindir de los comerciantes y manufactureros, gentes de un pragmatismo tan visible como sospechoso, y acudió a los funcionarios de la administración pública, hombres vestidos de prudencia y calzados de sensatez. Y todos ellos, desde el primer secretario hasta los oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro, Tse-shu volvió a Chuang y le dijo: «Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia. Y todos están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora?». Meditativo y justo, Chuang le dio una bofetada en la mejilla izquierda, y se fue a estudiar su duraznero, que ya tenía hojas verdes y frutas en agraz. Entonces el abofeteado Tse-shu entendió que la administración pública era un batracio muy engañoso. Advertido, resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los generales en actividad y de los más ostentosos representantes de la curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que vivir y luego filosofar, si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Tse-shu visitó a Chuang y le habló así: «Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos, y todos juran que la sentencia de mi patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer?». Dulce y meticuloso, Chuang hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal. Y luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas. Hecho lo cual, y acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutas de las hojas excesivas que no dejaban pasar los rayos del sol. Tse-shu, que había caído de bruces, pensó, con el rostro en la yerba, que aquel puntapié matemático no era otra cosa, en el fondo, que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces, dedicó a Chuang una reverencia y se alejó con el pensamiento fijo en la tarea que debía cumplir. En realidad a Tse-shu no le faltaba tiempo. Su jefe lo había despedido 3 días antes por negligencias reiteradas, y Tse-shu conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio, ayunó 3 días y 3 noches, limpió cuidadosamente su tubo intestinal, y no bien rayó el alba, se dirigió a las afueras, con los pies calientes y el occipital fresco, tal como lo requiere la preceptiva de la meditación. Tse-shu estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita ya difunto que se había distinguido por su conocimiento del Tao. Frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos, Tse-shu trazó un círculo de 8 varas de diámetro y se ubicó en el centro, bien sentado a la chinesca. Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer, en este punto, las interferencias del orden psíquico, tan hostiles a una verdadera concentración. Por lo cual, en la órbita de su pensamiento, dibujó también un círculo riguroso dentro del cual solo cabía la sentencia: primero vivir, luego filosofar. Una semana permaneció Tse-shu encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día, se incorporó al fin, hizo 10 flexiones de tronco para desentumecerse y 10 flexiones de cerebro para desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Tse-shu se dirigió a la casa de Chuang, y tras una reverencia le dijo: «Maestro, he reflexionado». «¿En qué has reflexionado?», le preguntó Chuang. «En aquella sentencia de mi expatrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté,
desde su comienzo hasta su fin no es la vida humana un accionar constante. Y me respondí, en efecto, la vida es un accionar constante. Me pregunté de nuevo, todo accionar del hombre no debe responder a un fin inteligente, necesario y bueno. Y me respondí a mí mismo, Seyou, dices muy bien. Y volví a preguntarme, ¿cuándo se ha de meditar ese fin, antes o después de la acción? Y mi respuesta fue, antes de la acción, porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y solo cuaja en estupidez o locura. Maestro, en este punto de mi teorema me dije yo, entonces, primero filosofar y luego vivir. Seyou no aventuró ningún otro sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de Chuang, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuang, cuyo rostro de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la mano temblante de su discípulo. Fin.